llegar a escuchar, y estos son lo que la autora llama eufemismos, formas como más formas de suavizar, intentos por suavizar una palabra que nos parece que puede ser más chocante. Un eufemismo es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión serían dura o malsonante. Eso dice el diccionario. Entonces se suele decir eh, personas personas con capacidades diferentes. Pero la autora plantea, ¿la persona con discapacidad tiene otras capacidades o distintas capacidades? ¿Tiene esas capacidades diferentes? Y en realidad no. La persona con discapacidad tiene un daño o acotamiento en algún órgano o función, puede tener afectada o reducida alguna capacidad, como la capacidad de entender, la capacidad de oír, la capacidad de ver, de caminar, pero no tiene otras capacidades o distintas capacidades. Son las mismas que cualquier otra persona. Y ahí vemos en la diapositiva la jerarquía de las necesidades según Maslow, que es un psicólogo estadounidense, que dice, todas las personas tenemos necesidades fisiológicas, de alimentarnos, del agua, de aire, de dormir, del vestido, de seguridad, de pertenencia, de estima. Todos necesitamos de tener una autoestima, de ser estimados por otros, y también del autodesarrollo. Todos tenemos esas capacidades. Entonces, en ese sentido es que desechamos la idea de hablar de personas con capacidades diferentes. El problema también dice aquí es que el problema no es la diferencia, sino la valoración negativa que se hace de ella, hasta el punto que se busca nombrarla de manera más suave o disimulada, eufemísticamente. Fíjense que algunos de ustedes ponen en el foro, hablan de personas con capacidades diferentes, y no lo juzgo, porque es algo que está en nuestro medio, puede llegar a escucharse mucho eso. Pero bueno, ustedes con este texto nos dan la fundamentación de por qué no hablar de capacidades diferentes, sino de personas con discapacidad. Incluso también porque muchas veces tener algún tipo de discapacidad lleva a suponer que se carece de otras capacidades. Es decir, yo veo una persona con una discapacidad motriz o auditiva o lo que sea, y enseguida pienso que esta persona no va a poder trabajar por esa discapacidad, o no va a poder votar, o no va a poder disfrutar de su sexualidad, o no va a poder formar una familia. Y generalmente esto no es así, pero las propias actitudes hacia ellos terminan forjando esa barrera social y cultural que es muy difícil de encarar y eliminar. Luego, en la C, bueno, aparece también ahí la imagen de una persona volando, ¿no? A eso remite una capacidad diferente, ¿no? La capacidad de volar, la capacidad de, bueno, como una capacidad especial, o también puede llamarse capacidad especial. ¿Qué serían las necesidades especiales? A veces también se menciona a las personas con discapacidad como personas, en lugar de hablar de personas con discapacidad, de personas con necesidades especiales. Y acá la autora ahí estaba mezclando antes las capacidades diferentes con las capacidades especiales. Bueno, ahí se me mezcló, el texto está bien dividido. La idea de necesidades especiales es también un eufemismo. Las personas tienen las mismas capacidades que cualquier otra persona en todas las órdenes de la vida, y esto de hablar de necesidades especiales es un eufemismo que lleva a pensar que tienen necesidades que deben ser satisfechas en espacios segregados o también especiales. Esta es la idea también de la educación especial, la idea de las maestras integradoras, que son las que les tienen que enseñar a los jóvenes niños con discapacidad de una forma diferente. Bueno, eso también lo podemos discutir. Es decir, podemos discutir si nosotros como profes de danza también tenemos que tener a un profe de educación especial al lado para que le pueda enseñar a un niño o a un joven con discapacidad, o no. Eso lo vamos a poner ahí en suspenso para discutirlo juntos. Entonces, las personas con discapacidad tienen iguales necesidades que cualquier otro,
pueden tener dificultades para satisfacer de manera común y corriente alguna necesidad, pero son las mismas necesidades que tiene cualquier persona. A veces requieren adaptaciones o elementos particulares, por ejemplo, un baño accesible, como está la foto ahí, pero tienen las mismas necesidades que cualquiera. Las necesidades también van variando con el tiempo, con el propio desarrollo y crecimiento, con la experiencia, con sus posibilidades de satisfacción. Algunas de estas necesidades van desapareciendo con el tiempo, otras cambian, otras se mantienen o acentúan. Eso con el crecimiento, cuando la persona se va desarrollando. Todas las necesidades deben ser reconocidas, y no solo las que tienen que ver con algún aspecto individual o una etapa de la vida. Y es muy típico y muy común infantilizar a las personas con discapacidad. Son los eternos niños dependientes, sin voz ni voto, que parece que siempre van a tener las mismas necesidades. Y eso no debería ocurrir. Deben ser considerados como ciudadanos que tienen dificultades para lograr la satisfacción de sus necesidades, y que eliminando esas dificultades o ayudando a que el entorno, si el entorno puede ayudar el contexto a que no haya esas dificultades, podemos también lograr que estas personas con discapacidad tengan una mejor inserción, mejor inclusión en la sociedad. Las barreras culturales son grandes: la discriminación, la desigualdad de oportunidades, la no accesibilidad o la poca accesibilidad universal de los objetos, de los espacios. Hay muchas barreras físicas en la comunicación y barreras mentales también, barreras culturales que tienen que ver con esto. Luego, en el apartado 3, la autora habla de personas con limitaciones, personas con discapacidad. Y tiene un apartado que dice todos o no todos. El B, toda limitación, discapacidad. Y el C, no todas las personas, pero siempre las mismas. Y acá aborda distintos planteos. En todos o no todos, va a decir, y en esto creo que alguien puso en el foro, aparece esta idea, siempre aparece en nuestro medio, la idea de que todos somos discapacitados, la idea de que todos tenemos alguna limitación o alguna dificultad para hacer algo. Por ejemplo, ahora es muy típico con la tecnología, el aula virtual, alguno puede decir, no, yo me siento totalmente discapacitado con esto porque nunca he utilizado aulas virtuales, porque me llevo mal con la tecnología, entonces soy igual que cualquier otro, tengo una discapacidad. Pero en esto la autora va a decir, ese es un análisis homogeneizador, es un análisis que no está bien planteado, donde subyace una subestimación de la limitación propia que es originado con una deficiencia o un problema de salud. Yo puedo tener una limitación con la tecnología, pero no está ligada mi limitación a una deficiencia o un problema de salud. Entonces desmerezco, es decir, sí, subestimo a quienes realmente tienen una limitación ligada a un problema de salud. Entonces, si bien todos tenemos limitaciones, no todos tenemos una discapacidad. Solo tienen discapacidad los que experimentan a partir de un problema de salud o deficiencia. La CIF habla de las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, que aparecen a partir de una deficiencia en concreto, un problema en las funciones o estructuras corporales, una desviación o una pérdida de alguna función. Es decir, que no todos somos discapacitados, tenemos una discapacidad. Luego en el B dice toda limitación, discapacidad, y ahí plantea que podríamos hablar de que, como la CIF habla de restricciones en la participación, podemos decir los niños de la calle, las personas más vulnerables, las personas en las cárceles, cuestiones que tienen que ver con la raza, el sexo, la religión, tienen restricciones en la participación de la sociedad. Muchos no van a llegar al profesorado de danza, tienen restricciones en la participación. Sin embargo, va a decir, no todo es discapacidad.
puede haber personas que tienen restricciones en la participación, pero no están relacionadas con un problema de salud. Sí pueden estar relacionadas con condiciones socioculturales o factores socioeconómicos. Bien, este tipo de cuestiones van a ser dejadas de lado y no van a ser contempladas como discapacidad.